En el siglo XVII, Roma era la capital del arte europeo. Muchos pintores viajaron a esa ciudad y algunos permanecieron ahí de por vida. En este vídeo veremos el arte de dos de ellos, Nicolas Poussin y Claudio de Lorena. Ambos forman parte de la larga tradición de artistas que se dedicaron a pintar imágenes idealizadas del mundo clásico. Poussin, cuyo retrato está en la pantalla, nació en 1594 y se trasladó de París a Roma en 1624, cuando tenía 30 años. Allí permaneció hasta su muerte en 1665. Poussin trabajó para algunos de los mecenas más importantes de la ciudad. En Roma en esa época se debatía acaloradamente sobre cuestiones artísticas. Unos apoyaban un estilo pictórico de un estricto neoclasicismo, otros apoyaban un arte más sensual y placentero. Poussin encontró apoyo entre los primeros. Este cuadro muestra un episodio de una leyenda romana, el rapto de las Sabinas. Rómulo, el fundador de la ciudad, a quien vemos de rojo a la izquierda, se aseguró de que Roma tendría suficiente población, invitando a la vecina tribu de los Sabinos a unas fiestas. Cuando éstas habían comenzado, dio la orden de que los jóvenes romanos raptasen a las mujeres sabinas que no estuviesen casadas. Visto con la subjetividad de este tipo de leyendas fundacionales, este había sido un momento crucial en la historia de Roma, justo el tipo de historia de heroísmo y de sacrificio que gustaba a Poussin. El estilo del cuadro es característico del artista. Los colores son fríos y las figuras son duras, parecen cinceladas en piedra. Como sucede en el arte de Rafael y de Guido Reni, dos importantes influencias para Poussin, la composición tiene un diseño muy geométrico. Las tres figuras de la esquina inferior derecha, por ejemplo, forman un triángulo. El báculo que lleva Rómulo forma un ángulo recto con varias de las espadas que se ven en el cuadro. Las expresiones y los gestos manifiestan claramente los sentimientos de las figuras. Esto, combinado con su rigidez escultórica, hace que las figuras cobren un aspecto arquetípico. Tenemos que esforzarnos para creer en el mundo que pinta Poussin, pero si nos dejamos seducir, resulta verdaderamente dramático. Fijaros en la lucha y en el dolor de las madres y los padres que no quieren perder a sus hijos. La severa arquitectura del fondo nos dice que este dolor, este sacrificio, aseguró la pervivencia de Roma. La antigüedad no fue necesariamente tan dura y disciplinada como aquí se pinta. De hecho, la antigüedad es un periodo histórico enorme, que duró en torno a un milenio, con muchas variaciones. Lo que hace Poussin no es revivir un pasado que existió, sino crear una idea de él, una versión muy personal. El arte de Poussin es muy militante, responde a un credo artístico y estético muy concreto, que tiene relación con la ética del artista y de sus clientes, con sus ideas del bien y del mal, con sus ideas de lo que debemos de ser. El cuadro nos está diciendo que el valor y el sacrificio por el bien común son virtudes necesarias. El estilo de Poussin, los colores, la geometría de la composición, el tipo de figuras, pretende expresar el mismo tipo de valores. Poussin pintó algunos preciosos paisajes, donde su versión de la antigüedad es menos severa. En sus cuadros de historia a veces tengo la sensación de que nos está leccionando. Sus paisajes, y este es uno de los mejores que pintó, se contemplan con verdadero placer. No sabemos si las figuras de este cuadro tienen una identidad concreta, si forman parte de una historia, o si simplemente acompañan al paisaje. Se ha sugerido que el personaje que viste como un mendigo y señala hacia su izquierda es el filósofo Diógenes, pero no estamos seguros. Las horizontales formadas por las nubes y los planos de la tierra y los árboles y edificios verticales hacen que la escena parezca muy ordenada y estable, que transmita calma. Los tonos del cielo encuentran ecos en los edificios y los árboles. La armonía de la composición y de los colores simboliza la perfecta armonía que existe aquí entre el hombre y la naturaleza. Pocos paisajes evocan un lugar mental tan bien como lo hace este. Nos presenta un lugar en el que nos gustaría vivir, un lugar que aún sin conocer anhelamos. Entre los clientes de Poussin había aristócratas franceses que enviaron sus obras a París. Su pintura tuvo mucha influencia en Francia en el siglo XVII y también más adelante. Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución Francesa, por ejemplo, se inspiró en él. El debate que existía en Roma en época de Poussin entre quienes propugnaban una pintura clasicista y sus detractores, se reprodujo en París a finales del siglo XVII, con Poussin ya muerto. Él se convirtió en el estandarte de los clasicistas, hasta el punto de que se les conocía como los poussinistas.
Los paisajes idílicos inspirados en el mundo antiguo son la especialidad del pintor a quien conocemos como Claudio de Lorena. En pantalla vemos uno de ellos. Muestra un episodio de la mitología clásica, el juicio de Paris. Un pastor troyano tiene que elegir a la más bella entre tres diosas. No voy a entrar ahora en el significado de esta historia. En los cuadros de Claudio de Lorena, las figuras de la historia son mucho menos importantes que el paisaje. Claudio de Lorena era del ducado de Lorena, que más tarde se convertiría en parte de Francia. Se trasladó a Roma siendo adolescente, hacia 1620, un poco antes, y vivió allí el resto de su vida. Es uno de los paisajistas más influyentes de toda la historia del arte. Lo que dota sus cuadros de su aspecto característico es su luminosidad, la luz dorada que baña las escenas. Es una luz que añade sentimiento a los temas y a los escenarios históricos, y hace que parezcan imágenes de un pasado ideal, de una antigua edad de oro. En este cuadro se cuenta una historia de la vida de Santa Paula, una santa cristiana de época romana. El verdadero contenido del cuadro es la vista imaginaria del puerto de Ostia en la antigüedad. El cuadro es de la década de 1630. Mide un poco más de 2 metros de alto, para que os hagáis una idea de sus dimensiones. Vemos los edificios antiguos y la característica luz dorada que emerge desde detrás de las arquitecturas. Toda la atmósfera parece iluminada por una luz nostálgica, una luz que literalmente parece la de una edad de oro pasada. La visión nostálgica del pasado siempre ha existido. Virgilio ya escribió en época romana con nostalgia de una edad de oro que se había perdido. Y en el siglo XIV, Petrarca escribió sobre el poco valor que tenía su propia época comparada con la antigüedad. Los cuadros de Claudio de Lorena dan forma a este tipo de nostalgia histórica. Fue él, más que ningún otro pintor, quien creó una imagen de la antigüedad muy extendida entre las élites culturales europeas hasta el siglo XIX. Los viajeros que llegaban a Italia buscando acercarse a lo antiguo esperaban encontrar lo que habían visto antes en estos cuadros. En Inglaterra, donde Claudio de Lorena tuvo especial influencia, surgió incluso un estilo de jardinería que se inspiró en sus paisajes. Las visiones de la antigüedad que nos ofrece este pintor en sus cuadros son un regalo para la vista y para la mente. Encontrarnos con un cuadro suyo en un museo es un verdadero placer. Nos hace entrar por un momento en ese lugar poético de luz dorada que es su versión de la antigüedad, donde las ideas parece que son más elevadas que las de la vida cotidiana.